Hola, bienvenidos a los que os estáis uniendo. Veo por aquí ya a Sara. Hola, Patricia, bienvenida. Hola, Hola, buenos Sara. días, tardes. ¿Qué tal? Sí, nunca sé qué Horario de decir. ¿Esta mediodía. hora? Pues nada, aquí estamos, que yo como no hago muchos directos, cada vez que Sí, me yo meto es igual, te como, estaba ¿habrán cambiado preguntando algo? por privado, digo, no sé cómo se hace. Yo creo que desde pandemia que no hacía uno. O sea, que imagínate. Ah, bien, entonces yo Pues creo me que es ganas. alguno más, ¿eh? Así que yo creo que al final quizás sí que me da la Perfecto, opción de guardar. perfecto. Yo creo que no habrán cambiado nada. Así que nada, que muchas gracias por este Es un placer. ratito de compartir. Que nada, que es un Perdón, placer tenerte. el ¡Uy! gatito. La cámara se nos va. ¡Ah, que soy el gato! Digo, igual se te había ido. Tenemos Sí, tengo invitado dos, así que sorpresa en directo. Genial, son bienvenidos. Así que nada, bueno, pues los que nos estéis viendo en directo, muchas gracias y aprovechad y preguntad alguna cosita si de lo que hablamos a lo mejor no sale. Va a ser media horita. Yo he querido concentrar las preguntas más importantes sobre síndrome de ovario poliquístico. Sara podría estar hablando sobre este tema días y días y días. A quien no la conozcáis, os súper recomiendo su perfil, sí, bionutri-bajo sí, Sara, sí, ¿no? súper. ¿Me estoy equivocando? No, es así. Y también ella tiene en su página web un libro que os podéis descargar. Y bueno, a los que sois profesionales de la nutrición, pues también la semana que viene empezamos una segunda edición del snack formativo de abordaje nutricional en síndrome de ovario poliquístico. Y os podéis apuntar en mi web, en el link de mi bio. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno en el directo. Yo lo primero que te voy a preguntar, quizás una pregunta muy subjetiva o más que subjetiva, como muy amplia, pero bueno, que tú Vale. pues nos cuentes lo más importante. Varias personas han preguntado cosas relacionadas con el diagnóstico. Entonces yo te voy a preguntar, ¿qué es lo más importante a la hora de diagnosticar SOP? ¿O qué es lo que tiene que saber la persona, la mujer, ¿no? De, vale, Es una ¿qué tengo que pregunta conocer de esto? peliaguda porque los criterios que ya se establecieron hace muchos años siguen siendo como las mismas guías para los médicos y al final el que tiene que diagnosticar como tal la patología debe ser un médico y por mucho que, por ejemplo, yo esté actualizada en el sector, no puedo pretender, porque muchas personas me lo piden, pues podrías decirme si yo tengo o no. Yo sé hasta dónde llegan mis capacidades y realmente para mejorar, ¿veis? Es que tengo aquí, espera, para mejorar la patología tampoco necesitamos saber al 100% si estamos delante de un síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Esto quiero aclararlo. O sea que no hace falta decir, vale, en el papel pone que tengo SOP para poder ponerme manos a la obra, ¿vale? Entonces, lo más Uh -huh. importante es poner en una hoja todos los síntomas que a ti se te están yendo de las manos, pues puede ser hiperandrogenismo, podríamos valorar resistencia a la insulina, que de esto creo que igual hay alguna pregunta porque es lo que más encontramos cuando buscamos en Google, por ejemplo. Son dos cosas que tenemos que tener bastante presente, si tenemos una de estas dos, ¿vale? Porque, pero también hay una tercera que está muy relacionada, que también es el hiperestrogenismo, que cada vez yo me estoy encontrando más casos de hiperestrogenismo que de hiperandrogenismo. Esto el año pasado no creo que no lo traté tanto en la formación, pero este año sí que quiero Uh -huh. tocarlo porque estoy viendo, o sea, un desmedido. Entonces, son como tres factores clave que yo valoraría. Resistencia a la insulina, hiperandrogenismo e hiperestrogenismo. Pero, Vale, sí, genial. Pues nos vamos a quedar con esos tres. Sumado a lo que dices, que esto es como cualquier otra patología, que tiene que ser diagnosticada por un médico especialista y que muchas veces, aun teniendo esos 4 puntos o esos 3 puntos clave, hay otras total. muchas cosas que investigar, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Y me quedo también con un mensaje clave que muchas veces buscamos que lo ponga en una hoja, que tengo esto,
para empezar a actuar, ¿no? Y que seguramente que, aunque no tengamos ese diagnóstico escrito, Exacto, se pueden empezar a hacer exacto. No, cositas. tendemos a restarle relevancia a los síntomas que tenemos, las sensaciones que nos acompañan en el día a día, pues por ejemplo, cuando nos sienta mal el gluten. ¿Y por qué tenemos que estar durante un año esperando a pruebas y pruebas para ver si tenemos daños celulares a nivel intestinal o gástrico cuando sabemos que el gluten nos sienta mal? Pues bueno, es un poco así también, porque además Mm, hay muy poca actualización también en el tema. Eso suele ser, pues, un Total, obstáculo total. en estos casos, ¿no? Y en relación a la resistencia a la insulina, que justo decías, ¿no? Porque también han preguntado mucho, yo te pregunto, ¿todas las No, mujeres con SOP tienen resistencia a la no. insulina? Vale, que esto es importante, que la mayoría de las personas piensan que sí, y entonces, claro, aquí ya tenemos la primera pista de que el abordaje va a ser diferente en una mujer que tiene resistencia a la insulina Total, con respecto a una que totalmente. no lo es, ¿no? Sí, de hecho se estima porque en función del país, de la región, de los criterios de diagnóstico del lugar, de las actualizaciones del profesional, puede cambiar el porcentaje, pero se estima que en torno a un 70-80% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina. Entonces, claro, si, a ver, es un poco protagonista este gato. Entonces, si estamos hablando de una mujer que no tiene esta resistencia y lo primero que lee o los primeros nutricionistas que con toda su buena fe quieren tratarla le acompañan con una dieta cetogénica o muy baja en carbohidratos y estamos ante ese caso de no resistencia a la insulina e incluso podría ser amenorrea hipotalámica y confundirlo con SOP, la vamos a liar más. Eh, ¿Y cuántas uf, veces puede estar pasando esto? muchísimas. Confundirnos con un SOP por amenorrea hipotalámica o un SOP post-píldora, por ejemplo, y que sea una amenorrea hipotalámica porque está mal gestionado, mucho, muchísimo. Por eso que a veces no es tan importante saber 100% si tengo SOP, porque al final ni la causa está todavía clara y hay muchísimos tipos, mmm, no tiene sentido. O sea, es mejor ver el panorama de la persona, qué es lo que le pasa, qué es lo que hay que tratar y en función de eso empezar a escarbar quizá el origen, pero al final se averigua muchas veces cuando ya se está solucionando el problema, porque ya hemos encontrado el origen de todas esas causas que nos estaban conduciendo a todos esos problemas. ¿Me explico? Sí, 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 que es que al final muchas veces se empieza la casa Total, por el tejado, total, como se total. suele decir, ¿no? Y entonces aquí nos queda claro que una vez más, como pasa con otras muchas alteraciones, hay que individualizar muchísimo y hay que conocer dentro de lo que está en nuestras Totalmente. manos, ¿no? El origen o el motivo de esos síntomas, ¿no? Y en relación a las anticonceptivas, que yo he aprendido mucho contigo sobre esto, ¿no? Que la solución estrella y común suele ser el recomendar anticonceptivas. Es que de hecho me atrevería a decir que un 80-90% de las mujeres que van a una consulta de medicina tradicional van a acabar con esa Totalmente. solución, ¿no? O más. Es que justamente, ¿Y qué hacemos? O sea, que sobre todo, ¿qué nos contarías tú de qué problemas tiene esto y qué tenemos que tener a en ver, cuenta a nivel nutricional? lo primero es hacer un poco de reflexión de la misma mujer que en teoría está siendo recomendada con la toma de anticonceptivos. Si estamos viendo que después de la toma de anticonceptivos la cosa sigue igual o peor que cuando empezamos, es lógico pensar que no ha sido la solución y no lo va a ser, ¿no? Eso de primeras. Y la segunda, cuando en una variedad tan grande de mujeres con distintos tipos de origen y problema hormonal se receta lo mismo, es como un poco que rechinan, o sea, rechina un poco porque no tiene mucho sentido. O sea, si mi problema es A, dame una solución para A. Pero si el problema es A, B, C, D, F, G, H, I y la solución siempre es a todas esas, a todos esos problemas, a mí me hace dudar que realmente sea esa la solución. De ahí yo empecé con la explosión en la cabeza de decir, no, no puede ser que a todas nos estén llevando al mismo lugar.
Entonces, bueno, esto como reflexiona cada una, que no quiere decir que si tu problema es A y la solución a las anticonceptivas también es A, pues igual sí que durante un tiempo pueda ser necesaria. No quiere decir eso, está bien, pero no todo lo que se está dando ahora, ¿vale? Pues eso que no es la solución, ¿no? Entonces, a nivel nutricional, ¿te refieres durante, después, antes? Pues sobre todo me referiría durante, bueno, sería otro tema quizás diferente un poquito, pero sí que, bueno, pues igual centrarnos más al después, ¿no? En el momento que se han dejado las anticonceptivas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque ahí sí que el estado nutricional durante el tiempo que se han consumido puede verse alterado, ¿no? Entonces, ¿qué Totalmente. tenemos que De conocer? hecho, claro, cuando tomas anticonceptivas no suele ser poco tiempo, son bastantes meses, tu cuerpo se intenta habituar a esa carga hormonal que le vas dando y retirando la suya propia para poder gestionar el balance, ¿no? Que al final esa es la intención, la desconexión sobre todo de las orales, la desconexión de tu cerebro, cómo gestiona tu cerebro, la ovulación, es decir, la comunicación con tus ovarios. Entonces, en esa gestión tiene que ver mucho el hígado, por ejemplo. El hígado, todos los fármacos, porque las anticonceptivas son un fármaco, tenemos que saberlo, que esto a veces no se cree, pero sí, tienen que ser depuradas y convertidas por el hígado. Entonces, el hígado es un órgano diana de observación por cualquier profesional que vaya a gestionar a un paciente después de tomar anticonceptivas para ver cómo está el hígado. Es muy importante básicamente porque no solo hace esa función, sino que tampona el pH de, por ejemplo, las heces y eso también genera cambios en la microbiota, que también es importante porque se altera con la toma de anticonceptivos, sobre todo el estroboloma, es la parte de la microbiota que gestiona todos los estrógenos. Es importante para la depuración y por eso hay tantos casos también ahora de hiperestrogenismo. Pólipos, empeoramientos de endometriosis, todo esto va acompañado de hiperestrogenismo, ¿vale? Englobaría a todo este sector. Y luego la depleción de, bueno, hígado, intestino, órganos principales de enfoque. Pero además hay micronutrientes que se ven deprimidos en cantidad porque se necesitan para la gestión metabólica de esos fármacos y luego para la recuperación, que además también están involucrados en un ciclo menstrual sano. Entonces, si están mermados, pues cuesta mucho más recuperar otra vez el ciclo habitual. Que pueden ser, sí, lo iba a ¿Y decir, pero cuáles bueno, suelen no sé ser? si es. Los más importantes, Sí. hay varios, pero los más importantes, yo destacaría 3 minerales y un grupo de vitaminas. Los minerales serían el hierro, el magnesio y el zinc. Son así como los más importantes. Y de vitaminas, todas las del grupo B. Sobre todo la B6 sería como más relevante, pero todas las del grupo B. Que además son muy importantes para la obtención de energía, cosa que también hace el hígado. Las vitaminas del grupo B y el hígado están muy relacionadas. O sea que todo al final está como ligado, ¿vale? Sí, esas serían las principales. Quizá también la vitamina D, pero esto en población general, si tomas fármacos todavía más, pero en población general haría falta vitamina D, o sea que no la metería en el grupo tampoco. Sí. Genial. Sí, Pues algo a tener en cuenta también, ¿no? Porque muchas veces directamente vas al médico, ya te retiran o porque tú has decidido o porque toca y dónde está ese totalmente. soporte nutricional, ¿no? Totalmente, es básico. Así que tenerlo en cuenta. Genial. Y otra de las muchas preguntas que nos han hecho está muy relacionada con el embarazo. Mujeres que se quieren quedar embarazadas y tienen SOP, entonces les cuesta o igual a lo mejor todavía no se han puesto a ello, pero saben que les puede costar, entonces están preocupadas en qué nos tenemos que fijar, si hay algo súper importante, porque sé que son muchísimas cosas, pero como lo que para ti es más importante en esos casos. Pues a ver, es mi tema estrella en consulta, así que lo tengo de la mano, pero son muchas cosas, como Sí, dices, hay que hacer como un análisis de la persona, pero hay dos cosas muy importantes.
si tuviera que englobarla así en dos cosas básicas, la primera sería que tengamos claro si está restablecido, que es algo que falla bastante en síndrome de ovario poliquístico, hayas o no tomado anticonceptivas, da igual. Es algo que falla mucho, esa conexión de la que hablaba antes entre tu cerebro, dos estructuras concretas del cerebro, y tus ovarios. Hay dos hormonas que son básicas para esa conexión, que son la LH y la FSH, que se suelen mirar en estudios de fertilidad. Esas son como más conocidas para los médicos para tratarlas, ¿no? Porque hay que tenerlas bien, muy bien, para ovular, ¿vale? En una dicotomía para el sí, no, de ovular o no ovular. Pero luego viene ya estamos en el sí, imaginaos que ya hemos progresado al sí de ovulación. Cuando ya estamos en el sí, hay que ver el cómo ovulas. Porque aunque ovules, si no es de una calidad óptima, al final es tu óvulo, es toda tu estructura ginecológica y cerebral la que tiene que elegir al buen esperma, por ejemplo, para que se dé la mejor variabilidad genética, para que puedas tener el hogar de ese nuevo ser en ti con las condiciones más óptimas posibles, pues a nivel de vascularización, por ejemplo. Y de todo eso se suele encargar la progesterona, de muchas otras estructuras también, pero la hormona progesterona, que es el otro gran grupo que englobaría dentro de lo más importante, debe estar en unas condiciones óptimas. No nos tenemos que conformar con ovular y tener el mínimo posible. No, tenemos que tener la progesterona en estado óptimo, porque si no el riesgo de aborto el primer trimestre es muy grande. Además, no es algo con lo que se suele suplementar ni siquiera en clínicas de reproducción, porque ni la miran en analítica. Yo de esto no lo entiendo. Igual que la vitamina D. Vitamina D y progesterona eh, es que es básico para que el embarazo se dé de forma correcta. Entonces, Y nada, no sé, vamos, yo lo sé por experiencia propia insistiendo y vamos. En mi caso, en varios centros además diferentes, ¿no? Que esto depende un poco de comunidades y tal, pero lo que no, y dices, de manera no lo general, entiendo, no se porque es la hormona madre, o sea, es la que acoge a toda esa estructura. No consigo entenderlo. Entonces, por eso es peligroso cuando estamos empezando a tratar a la persona y está buscando embarazo, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible, pero que incluso si se puede esperar unos meses la persona para comprobar que realmente esa progesterona está dando el callo, porque luego a partir del primer trimestre ya la placenta hace su faena, pero el primer trimestre depende básicamente de ti, es una faena previa que tenemos que hacer. Entonces, bueno, sería como las cosas principales, en ese orden. Vale, genial. Y decías también, ¿no?, la importancia de la calidad ovárica. ¿Hay algo que podamos saber de cómo valorar esa calidad ovárica a través de una analítica? Mira, pues te diría que si lo hay, yo no lo utilizo, porque los síntomas en la mujer cuando ya tiene un ciclo menstrual sano, que se ve con varios parámetros, un ciclo menstrual sano. Además, la diferencia está clara de cómo empiezan a cómo están con ese ciclo menstrual sano, que cada persona será diferente, pero hay unos parámetros mínimos que tiene que cumplir. Yo me guío más por eso y porque lo estamos haciendo bien a nivel nutricional y el resto de hábitos que engloban a esa calidad ovulatoria que por una analítica. Al final la analítica es una foto del panorama X, pero toda la sintomatología que acompaña durante todo el ciclo menstrual y que se repite a lo largo de los meses es un vídeo que nos da muchísima más información que una analítica. Sí, pues nos quedamos con eso, que a lo largo del ciclo hay un montón de cosas que podemos conocer para Eso saber es. si estamos Sí, ovulando, si se ha ovulado, ¿no? Entonces, todo eso, pues al final, como tú dices, si esa película la vamos observando y la vamos recogiendo mes a mes, ¿no? Pues apoyándonos de un profesional como puede ser en este caso tú, que nos ayude, ¿no?, a valorar esos aspectos, pues nos puede dar muchísimas pistas y más aún que una analítica que, como dices, es eso algo que es. estamos evaluando en un momento concreto. Genial. Y algo que no puedo dejar de preguntarte por lo que, pues eso, que a mí me gusta mucho este tema y cada vez pues
creo que me gusta aún más, y es, ¿hay que recomendar pérdida de peso en mujeres Soy con muy SOP? expresiva a veces. No, esto tenemos que... La gordofobia en el síndrome de ovario poliquístico es una cosa... A ver, sí que... Y además es que el médico, en cuanto ve a una persona delgada con toda la sintomatología de SOP, dice, no, igual es otra cosa porque no tienes la pinta. Sí, vale, pues... Efectivamente. Y hay todo lo contrario. Igual una persona con un gran peso que igual debería perderlo, pero no porque quizá tenga SOP, sino porque a nivel metabólico pues no le Sí, va bien, evidentemente. Pues acarrearle ya todo el síndrome de ovario poliquístico porque tenga ese peso. No, no hay que perder peso porque te hayan dicho que tengas SOP o creas que tengas SOP porque lo has leído, porque vengas de un alto peso. No tiene una correlación directa. Sí que, y esto aprovecho para decirlo, todos los desórdenes metabólicos que acarrea la obesidad o el sobrepeso se asemejan mucho a todo el cuadro de síndrome de ovario poliquístico. Pero podemos estar ante una situación sin la otra. A veces son complementarias y a veces no. Entonces, por eso a veces no se sabe si es el huevo o la gallina, que una cosa desencadena la otra. Pero al final, cuando viene una paciente con estas características, tú ya ves cuál es el cuadro. Pues si tiene resistencia a la insulina, si, o lo detectas, empiezas a detectarlo. Si tiene ciclo menstrual, si no lo tiene, cómo lo tiene, si tiene hiperestrogenismo, si tiene hiperandrogenismo. Y en base a esos síntomas y a ese cuadro, o analítica o lo que sea, tú empiezas a desarrollar un plan de acción, pero no hace falta saber si es que tienes síndrome metabólico con SOP, sin SOP, con ovario poliquístico pero sin síndrome, con igual síndrome metabólico pero ovario poliquístico, pero no, que eso es lo mismo. Empezamos ahí a una maraña, como una cadena de estas que tienes olvidada en el joyero y quieres desenredarla y no sabes por dónde tirar, vale, pues vamos a ir desenredando poco a poco y cuando está toda desligada igual encuentras todas las respuestas, pero ya no te hacen falta porque ya está todo bien. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre quiero saberlo y pero quiero estar bien, entonces es complicado. es complicado y más por lo que tú dices de que vivimos una sociedad gordofóbica. A nivel médico, por desgracia, todavía no hay esa visión más integral de la salud. Y a mí me preocupa porque cuántas mujeres llegan y lo primero que se les dice es tienes que perder peso. O al contrario, lo que tú Totalmente. acabas de decir. O sea, no, tú ya no en el peso, a lo mejor se infravalora cómo se está cuidando esa mujer simplemente porque cuando la ve el médico ve que está delgada, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí estamos ante una persona que cuida su salud de una manera diferente a otra que a lo mejor por su aspecto pues ha sido ya etiquetada como mujer que no se cuida, que tiene SOP porque Exacto. tiene exceso de peso, etc. Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor si nos escuchan sobre todo mujeres que son señaladas por ese peso, ¿no? Que ojalá que no caigan en la idea de meterse esa presión de tengo que perder peso, porque como tú bien has dicho, ¿no? Si queremos que funcione bien esa unión cerebro-ovarios, meter más estrés, con lo que conlleva ese estrés de perder peso, de Exacto. hacer dieta, porque cómo se suele perder peso, ¿no? Pues que al final eso es un cóctel molotov y al final, una vez más, queremos poner una tirita a algo que en realidad lo único Total. que va a hacer es taponar aún más la herida, ¿no? Y no dejar sanar lo que realmente hay que sanar, que son todas esas Totalmente. variables, como tú bien has dicho, ¿no? Que no tienen que ver con el peso, aunque luego se corrija a nivel metabólico y en consecuencia la mujer Eso consiga es. mejorar su adiposidad, ¿no? Y todo Total. eso va a ser favorable. Qué Totalmente. importante y qué difícil. Sí, sí. Yo recuerdo cuando me cuidaba que acudía a profesional de salud holística que me prohibían tomar salmón y huevos por la noche por mi grasa. Yo estaba así. Bueno, siempre he tenido tendencia a estar delgadita y me quedé en plan, no, no voy a volver. No, aparte Por ahí es un no. tema agotador porque las personas que seguro que nos están viendo y solo intentan trabajar como pacientes, es un gasto, inversión de dinero. Claro, que tú quieres que no caiga en saco roto. Tú te gastarías todo el dinero del mundo en estar bien, pero quieres que la persona realmente te ayude. Es desesperante en muchas ocasiones. Y hablando de Gran tema. dietas, Sara, ¿alguna dieta
¡Ay! para SOP. Pues siento decirlo, pero no existe una dieta para SOP. Es que hay tantos SOP, se dice que hay tantos SOP como mujeres que lo padecen, ¿no? A ver, sí que hay, podríamos establecer como, creo que lo hicimos en la formación del año pasado, como grupitos de dietas que se puedan asemejar en diferentes grupos Sí, de personas con un poco los mismos criterios. Pero dentro de esos criterios hay peculiaridades. Entonces, una dieta SOP no existe. Sí, sintiéndolo mucho y de verdad que lo siento, porque ojalá hubiera un papel que decir, mira, si haces esto, te vas a recuperar en X tiempo, pero porque estamos acostumbrados a eso ahora, pero el cuerpo no funciona así. claro. Eso es. Y más por lo que tocas de decir, ¿no? De que al final es importante saber las características del SOP de esa mujer, porque es que igual a lo mejor la dieta que se ha recomendado a esa mujer no le va bien, todo lo Exacto, contrario, le va a exacto. empeorar Yo más. lo que me encuentro así son personas que han hecho dietas toda su vida y no hay manera ni de perder peso porque es como el foco principal de, hola, tengo sobre, tengo que perder peso para tener la regla y ovular y Claro. quedarme embarazada, que a veces sí, a veces no. Y empiezan a comer poco, comer poco, comer poco. Y claro, empezamos con la depleción de nutrientes, empiezan a empeorar y empezamos a confundir amenorrea hipotalámica probablemente con todo el cuadro anterior. Bueno, es mm, mucho. Desastroso. Al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como se suele decir, y muy desesperante para la mujer que lo está padeciendo, que al final pues se siente muy frustrada al ver que los síntomas no mejoran, que hace un esfuerzo muy importante Totalmente. y empeora, ¿no? Encima. Y sabemos que dieta para SOP no hay, pero un poco englobando a todas las mujeres con SOP, te voy a preguntar, ya para finalizar, no sé si nos lo podrás decir, tres aspectos Mm. nutricionales que no se pueden descuidar, que igual a lo mejor coinciden con las que no se pueden Sí, descuidar en población general, pero bueno, esos tres qué buena aspectos más pregunta, qué bonita. importantes. Sí, me gusta. Me hubiese gustado escucharla a mí cuando estaba. Pues el primero, que, que hay evidencia que funciona seguro, sería el del aumento de fibra. La fibra, pero fibra buena, no fibra en suplementos o no, fibra en los alimentos, porque va acompañada de antioxidantes y de nutrientes positivos para nosotras. ¿Por qué? Porque la fibra mejora sobre todo la inflamación y es la estrella en común que podemos detectar en mujeres con SOP no corregido. Y esto lo quiero distinguir porque es una patología que no se va a marchar de tu vida nunca, una vez sepas que la tienes, pero puedes tenerlo corregido y parecer que no tengas SOP, ¿vale? Entonces, la fibra de diferentes tipos. Sería una. Eh, Vale. ¿Qué otro aspecto nutricional? La fruta. Mira, la fruta. Porque es un grupo de alimentos muy controvertido en este grupo por las cantidades de azúcar y resistencia a la insulina que en teoría tenemos y nos pueden no hacer perder peso como queríamos y todo este mejunje. Y muchas personas que acuden a consulta para poder solucionar el SOP se han quitado la fruta por este motivo. Así que le daría un empujón a la fruta. No habría que sobrepasarse tampoco, que si tenemos resistencia a la insulina no corregida otra vez, podemos estar alterando también funciones hepáticas, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que pasarse, pero 3, 4 frutas al día no pasa nada por tomarlas y nos van a aportar esa fibra que os decía en el punto 1, agua, que se nos olvida a todos, y esto sí que es también muy importante, y antioxidantes, de nuevo para la inflamación, como el punto 1. Y la tercera es que no sé si es un aspecto nutricional o psicológico, quizás de los dos. Comer con calma y desde la seguridad de que comer es algo necesario para ti y para todo tu sistema.
esta es más delicada, quizá necesitaríamos media hora más, pero Sí, no, es que aquí ya nos iríamos a otros muchos aspectos, pero me encanta para cerrar además el directo, ¿no? El transmitir la importancia de comer de manera no solo calmada, sino atenta, consciente y ya al hilo, ¿no? De todo lo que has dicho anteriormente, cuántas veces una mujer, normalmente, en este caso hablo mujeres, pero bueno, también hay hombres, que ha hecho dietas a lo largo de su vida y que viene, ¿no? Con esa mentalidad dieta y pues a lo mejor no se permite saciar su hambre y a lo mejor come poquito porque es que esto ya si me paso y entonces tengo hambre, luego picoteo y como he picoteado me así siento es, mal y entonces ya no ceno y entramos en ese bucle, ¿no? Entonces es importante esto, el tenerlo presente y el disfrutar, ¿no? total, El disfrutar de las comidas con placer y hiper con los cinco necesario. sentidos. Así que pues yo creo que hemos tocado Sí, así un montón de cositas interesantes de eso. Esperemos que se hayan nutrido las personas que nos hayan escuchado en directo, las que nos escuchen después. Así que a nada, ti Sara, siempre. millones de gracias Sí, y que siempre mira qué aprendo bien. algo nuevo contigo. A mí Sí, 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 sí. yo estoy muy Me agradecida, encanta. muy, muy agradecida de volver a retomar la formación y los directos. Que si alguien tiene preguntas y luego nos las quiere dejar, que yo pueda grabar unas historias o lo que necesiten Sí, y ya está. genial. Pues muy bien, Sara. Yo creo que no nos han hecho ninguna pregunta, ¿no? Así de, Pues para no no, cerrar el directo sin contestar. Lo único que creo que preguntó alguien que si se grababa, sí, yo espero poder guardarlo no, ahora, ¿verdad? Vale, pero nada, nadie ha hecho ninguna vale, pregunta, así que perfecto. genial. Bueno, Hasta pronto, que tengáis venga, pues buen día hasta a pronto, todos. Sara. Buen día. Adiós. Gracias, adiós. Chao.